Amigos, y desde el festival ese que tienen los hondureños celebrando el 15 de septiembre, Día de la Independencia, me he movilizado justamente, ahí como ven a mis espaldas, vean, ahí está, Comidas Más 504, voy a darle vuelta a la cámara para que ustedes puedan ver, restaurante, señores, con comida típica nacional hondureña, familia. Así que ahí está, y podemos ver, dice bar, restaurante, Comidas Más 504, tiene servicio de domicilio. Ahí está también el número de teléfono. Y bueno, ahí están, tienen un pequeño escudo ahí, representando allá en Honduras. Muy bonito lo han hecho. Y 504, el código nacional, de ahí Comidas Más 504. Así que ahí podemos ver, familia. Muy bonito este lugar, vean, ahí está. Y de ya la primera impresión, ahí podemos ver, ahí están los churros, los famosos quesitos, los zambos, todo lo que es el producto Diana, que se puede encontrar allá. Ahí están las tostecas, las famosas tostecas, vean. Ahí podemos ver las semitas, hay semita aquí, roquilla. Ahí está, vean. Y enmantecada, dice ahí está, aquí en la parte de abajo. Y algunos productos más de allá de Honduras, como decir, este es muy famoso, la cereza allá en Honduras. También está la Club Social. Y aquí están, ¿ves? Los picantes, los chiles picantitos. Y ahí está el vinagre, ¿ves? Ahí está el vinagre. Y aquí está el restaurante, ahí están los muchachos atendiendo. Ahí podemos ver, ahí están ellos. Bueno, amigos, el día de hoy nos encontramos en un restaurante hondureño y ya nos han servido, vean, como pueden ver en las imágenes, ahí está el pollo con tajadas, el pollo chuco tradicional de Honduras, el que nació justamente en la ciudad de San Pedro Sula, y la baleada, que es famosa también, es una comida típica, o por decirlo así, las dos comidas típicas más tradicionales de los catrachos, señores. El día de hoy vamos a comer estos dos platillos típicos de Honduras, señores. Así que lo que es la baleada y el pollo chuco, señores. Así que vamos a comenzar el día de hoy. Bueno, y qué más hacerlo en un restaurante catracho aquí en España, justamente en la ciudad de Valencia. El restaurante se llama Comidas Más 504, ubicado justamente aquí en la ciudad de Valencia, señores. Así que la invitación es para ustedes. Si algún día tienen la oportunidad de venir a esta hermosa ciudad, no se pierda de visitar este restaurante catracho que es Comidas Más 504. Bienvenidos. Bueno, vamos a comenzar a degustar este rico pollo con tajada, pollo chuco, comida tradicional de los catrachos, señores. Así que vamos a ver cómo está justamente en un restaurante hondureño en España, señores. Vamos a ver. Igualito a los restaurantes de comida hondureña allá en Honduras. Y bueno, ¿qué más? Que con una uva tropical, la hondureña, sabor a uva. Vean, ahí está, ahí lo podemos ver. Así que buen provecho para todos los que nos ven y están comiendo también. Y para los que no, pues disculpen, pero vamos a seguir. Sandro, por favor. Está muy rico. Las tajaditas de guineo o banano verde están a su punto. Perdón, gente, para todo lo que me ven, pero es que es inevitable. Es una combinación de sabores que lo hacen ser el pollo chuco uno de los platillos más conocidos, no solamente de Centroamérica, sino que hasta Suramérica y Noramérica conocen de este platillo. Y que más, aquí este lado de Europa también conocen de este delicioso platillo típico hondureño, señores. Bueno, amigos, y continúo desgustando este maravilloso platillo típico nacional de Honduras.
Amigos, y quiero hacer una aclaración. Este tipo de platos o este tipo de comida se comen con las manos, con los deditos, así sabe más rico. Hago esa aclaración porque recordemos que hay muchas personas de otros países que no están acostumbrados pues a ver a las personas comer con los dedos. Y bueno, por eso esta aclaración para todos ustedes que ven este canal. Familia, y me encuentro con el encargado del restaurante Comidas Más 504. ¿Cuál es tu nombre, bro? Jason Sabión, soy el encargado de este restaurante aquí en Valencia. Sí, bueno, cuéntame cómo fue que abrió este local aquí, este restaurante aquí en Valencia. Comidas típicas nacionales de Honduras. En especial la baleada y el pollo chuco. Cuéntanos cómo fue que surgió este restaurante. El emprendimiento surgió a raíz de que los jefes, primero tengo que mencionar de que aquí todos los que trabajamos somos como familia. Entendemos de que somos migrantes en este país que no es nuestro. Todos venimos solos prácticamente, entonces nosotros tratamos de formar una familia. Todo el que viene a trabajar aquí y todo cliente o lo que sea, tratamos de tratarlo como si fuese familiar. O sea, somos paisanos, somos nosotros mismos y tenemos que fomentar el apoyo y todo eso entre nosotros. El negocio, el emprendimiento surgió a partir de que los jefes se quedaron sin trabajo y entonces ellos idearon vender comida. Al principio pues se vendía muy poco como todo emprendimiento. Luego se fue conociendo, haciéndose conocido y trayendo más clientes y se hizo muy famoso a través de los domicilios. Ellos empezaron en su casa con una chica que aún está con nosotros, siempre ha sido fiel. El restaurante lleva aperturado 3 años, vamos para 4 años ya. Wow. Empezamos en la Fuente de San Luis en un bar pequeño que todavía está abierto. Perdón, está cerrado en estos momentos, pues el local es muy antiguo, entonces surgieron algunos problemas, cerramos para luego volverlo a abrir. Ese sitio está decorado todo alusivo a Honduras, murales que lo pinté yo, paraguas, todo alusivo a Honduras. Luego nos venimos a este sitio que es un poco más grande para darle más comodidad a los clientes y aquí nos va súper bien. Tenemos una variedad de ¿Qué es lo que ofrecen? Pues te voy a dar un top de lo que más se vende. La carne asada, el pescado frito. ¿Es el número 1 la carne asada o...? El número 1 es el pollo. El pollo chuco. Pollo ese no puede faltar. Okay. Lo segundo es las baleadas, que ya las viste, son enormes. Sí, muy deliciosas. Abrimos desde las 8 de la mañana y es lo que más se nos vende por la mañana, las burritas. También se vende mucho el plato típico, la carne asada y el chuletón. Esos son el toque, lo que más se vende. Pero aparte de la comida hondureña, pues tenemos público español, entonces también metimos bocadillos y algo de lo español también para que también... Pero yo creo que no solamente español, tal vez de otra... Recordemos que España es un país multicultural, entonces o solo españoles o vienen de otros países. Vienen de otros países. ¿Verdad? El sábado pasado tuvimos unos chicos de Dinamarca, vienen alemanes, vienen ingleses, o sea, tenemos un público muy variado y se van encantados de la comida. O sea, nosotros obviamente nos alegramos porque como catracho, pues exponer el sabor catracho en estos países y que se vayan contentos y ver cómo disfrutan un plato nuestro, pues la verdad que nos sentimos orgullosos. ¿Y te ha tocado, ha llegado personas que lo han comido el pollo chuco, la baleada por primera vez? Sí. ¿Y has visto cuál ha sido la impresión de ellos? Encantados. ¿Qué te han dicho? Encantados. Que nunca habían probado algo así. O nosotros, aquí lo normal no comen la salsa como nosotros la comemos y nosotros servimos el pollo así, con las salsas y eso. Entonces la gente se queda impresionada porque nunca había probado eso así, con esas salsas, incluso piden para llevar. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Imagínense. Somos el restaurante que más domicilios hace en Valencia, el restaurante hondureño que más domicilios hace. ¡Wow! Increíble, vean. Bueno, eso es lo que es Comidas Más 504. Más 504. Ubicados en Juan Llorens 7. Hágale la invitación a toda la gente. Claro, si estás en Valencia, sea de cualquier parte del mundo que nos veas, si vienes a Valencia, no puedes quedarte sin visitarnos. Juan Llorens 7, restaurante Más Comida 504. Ya sabes dónde estamos y te vamos a brindar la mejor atención y te vamos a hacer sentir como en Honduras. Te vamos a tratar como en Honduras, de vos
de perro, de lo que sea, como las expresiones que nosotros tenemos. Claro, bueno, qué bonito saber eso, saber que hay un pedacito de Honduras aquí en esta ciudad de Valencia, España. Así que salude a toda la comunidad de Catracho Nórdico. Donde quiera que se encuentren de catrachos nórdicos. Catrachos nórdicos. Saludos, ya sabes dónde estamos ubicados y démosle like al vídeo. Jason, ¿verdad? Jason. Bueno, Jason, un placer, la verdad. Gracias. Probamos esa comida súper deliciosa. Los dos platillos típicos de Honduras más ricos que puede haber. La baleada y el pollo chuco, señores. Bueno, ese fue Jason desde aquí, desde el restaurante Comidas Más 504, señores. Si ustedes tienen la oportunidad de venir a España, justamente en la ciudad de Valencia, no se pierdan la oportunidad de venir a este bonito restaurante, señores. Chao.